Doctora, usted ha hablado muchas veces sobre el apoyo a la legalización de la marihuana como un derecho humano, pero también últimamente ha estado este caso de que pelean las personas en Guerrero sobre la producción de la amapola como un derecho del trabajo y para alimentar a sus familias. ¿Cuál sería su opinión a este respecto? Bueno, lo importante es precisamente que en el momento en que se fijen reglas claras, se sepa cómo se va a manejar la despenalización o la regulación o los efectos que se quiera dar respecto a la regulación en el caso de la cannabis. Nosotros estamos más que coincidentes en el tema de la propuesta que emitió el propio Ejecutivo Federal de que se utilice con fines medicinales. No le vemos absolutamente ningún obstáculo para que esto se pueda llevar a cabo, porque incluso esas medicinas se pueden importar. Lo importante también vemos es la otra situación, la no criminalización del usuario, y en su momento, dependiendo los alcances que se quieran hacer en política pública en la materia, pues se tendrá que prever si se va a lograr la producción, qué tipo de alcances podrían tener, a quién le están haciendo también que no haya presiones a ciertos sectores de la población por grupos criminales, pero mucho justo la ilegalidad lo que abre es una imposibilidad de la visibilización de la denuncia o incluso de anticipar escenarios donde si se llegara en un momento dado a permitir el uso de este tipo de sustancias, pues también se tendría que ver cuál sería la forma de producción, el control en lo mismo, el que no haya una situación tampoco de que se desvirtúe el origen de lo que se está manejando. Nosotros sí coincidimos y estamos dando el seguimiento al tema sobre la cuestión de la no criminalización a usuarios, el derecho a la información, ese es fundamental sobre los alcances y riesgos que se tiene, y la parte que nos pasa en muchos temas, así como la tecnología o medio ambiente y ahora el tema cannabis. Estamos llegando tarde, ya hay nuevas sustancias que están usando los jóvenes en nuestro país. Entonces ya el hecho de la marihuana o no como un uso que sabemos que tiene menos cuestiones de riesgo que otro tipo de sustancias, ni siquiera conocemos qué alcances hay porque también está en la ilegalidad y no sabemos qué medidas se tienen que tomar y qué niveles de riesgos que son mayores en este tipo de sustancias químicas, de tal suerte que sí es importante, uno, que ya se haya abierto este debate, que la Corte haya fijado ese precedente, dos, que sí es una responsabilidad del Congreso en este país ya permitir el uso medicinal de la cannabis. No existe, insisto, bajo un respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, que un retraso normativo impida en su momento que personas tengan una mejor calidad de vida, lamentable, en funciones de su salud. Y el tema de la no criminalización, que el incremento en la sustancia, pues sí es cierto, vemos que hay, como hemos hecho nosotros en nuestro estudio especial de drogas, el diagnóstico en la propia Ciudad de México, donde vemos que muchos de los que acaban detenidos ni siquiera son ni narcomenudistas, sino personas usuarias que finalmente quedan estigmatizadas y criminalizadas. Y este derecho a la información, por supuesto, como en cualquier sustancia que pueda tener riesgos paralelos o a la salud de las personas, debe haber una campaña selectiva, diferenciada, para que niñas, niños, jóvenes sepan a qué riesgos se exponen en esta y en cantidad de sustancias. Yo creo que el tema del no circula, si ya tienen más quejas, sobre todo ahora que ya se implementó el doble. Nosotros tenemos a queja abierta de oficio, estamos haciendo requerimientos a diversas instancias, incluso en colaboración, porque sabemos que hay concurrencia con instancias federales y de otras entidades federativas por la megalópolis. Enviamos desde el primer momento, incluso antes de que se decretara la primera contingencia, diversos informes que tiene la Comisión desde el 2008 sobre los insumos que se pueden llevar a cabo. Estamos preparando y retomando más como una forma de sistematización todos los insumos que ya existen desde la academia. Hay bastante información que puede ser tomada en cuenta para que no sean situaciones de alerta, que no sean situaciones que parecieran de emergencia, cuando más bien es previsión en políticas públicas de más de 20 años que no se habían manejado instrumentos que van desde la movilidad, no de vehículos, sino de personas, hasta el tema de cómo manejar la cuestión de la revisión y verificación de los cuestiones de gases, pero qué otras situaciones también se pueden hacer en política pública integral. Y la más importante, porque finalmente ha sido la molestia legítima de las personas, información oportuna, se les tiene que decir a qué hay las medidas que se van a estar tomando, qué consecuencias se tiene, cuál es el interés superior por el cual se están tomando estas medidas, que por el momento es el tema salud, pero finalmente son medidas que están atendiendo una urgencia que tiene que tener más bien una previsión de largo plazo, y de ahí uno de los temas, lo estamos manejando tanto ahora en la reunión que hubo en Toluca y que va a haber en Quito, es la tercera reunión Hábitat que se hace cada 20 años, se debería hacer con menos tiempo. Y estamos posicionando el tema del derecho a la ciudad, porque uno de ellos incluye el desarrollo urbano con un derecho sustentable, con una situación de movilidad, de género, de inclusión, pero también de medio ambiente. Y queremos que en la Constitución de la Ciudad de México se prevean esos principios que permiten la operatividad como megalópolis y con lo que implica ser una ciudad que concentra los poderes de la Unión y el tránsito de personas de todos los días. La autoridad ha dicho que ya a partir de junio se van a
hacer más pesadas las medidas del Hoy No Circula. ¿Prevén que lleguen más quejas? No sé si me puede decir cuántas quejas han llegado. O sea, en el momento en que tenemos la queja de oficio, nosotros lo que hacemos es recabar la información y más bien no estar esperando a que nos llegue el reporte, sino ya tenemos la facultad de estar solicitando la información a la autoridad para verificar si las acciones que está llevando a cabo son o no posibles violaciones a derechos humanos. Aquí lo importante, insisto, si están ya advirtiendo que va a haber medidas que pudieran ser más graves, lo menos que esperamos es que se diga entonces qué escenarios están manejando y qué políticas públicas de mediano y largo plazo van a detonar a partir de estas instrumentaciones, porque pues no nada más son medidas correctivas. En función de eso podemos ver, porque mucho, y lo hemos dicho reiteradamente en varias de las acciones que se llevan en la ciudad, pasa por falta de información. Mucha de la molestia que tienen las personas por obra, por situaciones de toma de decisiones en política pública, es que no se hace una información asertiva. Esperamos que aquí se atenúe y se maneje esta situación, advirtiendo no solo la medida, sino argumentando y dando las razones de política pública integral del por qué son necesarias, por cuánto tiempo, qué va a haber a cambio de esta situación y la planeación en una política de inclusión para el tema de movilidad y el tema ahora pues de salud para las personas. ¿Y hasta el momento ya han tenido alguna respuesta de la autoridad o está todavía? Nos va llegando la información de manera periódica, lo que estamos es tanto haciendo las solicitudes, unas son en colaboración, en su momento si nos negaran en parte de la colaboración por ser autoridades federales, estaríamos dando vista a la Comisión Nacional para que también ellos puedan hacer la revisión de estas autoridades. Y en el caso local ya enviamos los informes, estamos viendo tanto por la Secretaría de Movilidad, la de Medio Ambiente, qué medidas se están llevando a cabo y sobre eso nos podemos determinar si hay violaciones o no. El tema de las cuestiones también de donde han detenido vehículos y han infraccionado por circular el día que no corresponde, estamos viendo que no haya una sobreexposición de la persona, cómo se ha manejado ese tipo de información, qué tanto efectivamente está la forma de comunicación, no pone en riesgo a la persona justo de la infracción y en ese sentido estamos revisando cada una de las condiciones. ¿Pero no han llegado ciudadanos a quejarse sobre el Hoy No Circula? Solo ha venido una persona, pero lo que hicimos entonces es que teniendo ya la queja de oficio, sumamos la parte. Aquí pues lo importante es determinar cuáles serían las posibles violaciones, porque pasa incluso hasta el tema de que se deban tomar medidas de política pública. Incluso nosotros podemos pedir a la Asamblea, considere la reforma de diferentes normatividades, ya está saliendo varios temas de qué ha sido la planeación en la propia ciudad, la corresponsabilidad que se tiene que hacer megalópolis, pero sí vemos el dato más sensible, el tema de la información. Legítimamente las personas están molestas porque se ven sorprendidas de un día a otro por los cambios de las modalidades que se puedan ir implementando. Debe reforzar el gobierno en todos los niveles más, porque se concentra aquí la capital, el hecho de cómo van a ser las medidas. Pero lo más importante y para nosotros en previsión es qué va a pasar en el mediano y largo plazo para que sí ya sea una exigencia directa, un derecho a la información de los riesgos que incluye incluso vivir en esta ciudad para la salud y las modalidades en la movilidad que tanto tiempo se han hecho en políticas públicas, que más bien dieron privilegio al tránsito de vehículos con segundos pisos, pero no al tránsito de personas con transporte accesible, incluyente, y vemos temas tanto para accesibilidad en personas con discapacidad y en el corto plazo también y mediano, personas adultas mayores. Entonces, otra vez, no esperemos 20 años más a que nos pasen ahora otro detonante, si tenemos ahora la oportunidad, pese a que ya es una urgencia que se pudo haber evitado, que se tomen medidas adecuadas para que ya sea una planeación estratégica de la mano de institutos serios, de las propias universidades, investigaciones científicas, estudios comparados sobre las mejores prácticas en megalópolis y este derecho a información, insisto, porque es el más sensible que la gente legítimamente reclama. Doctora, se da a conocer que en Chiapas hubo una manifestación donde 2 pequeños murieron debido a que no dejaron pasar la ambulancia. Sé que es en una ciudad que no es la Ciudad de México, pero esto podría marcar un precedente en la regulación de las manifestaciones, porque también finalmente tienen que respetar los derechos de los demás. Miren, hay una parte muy importante en el tema de la libertad de manifestación. En primer lugar es que la autoridad debe fomentar todas las prácticas de concertación social, de participación ciudadana y de diálogo. Si las personas salen a la calle es que tienen algo que reclamar, algo que no se les atendió. Es responsabilidad de la autoridad propiciar la mejor comunicación para que con el diálogo se atiendan esas necesidades. Otra es la protesta social, la gente que legítimamente quiere salir simplemente a protestar. Ambos derechos son derechos humanos garantizados. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Armonizar el que se pueda llevar a cabo este ejercicio sin afectaciones a otras personas. Pero insisto, no pasa porque ese sea el pretexto para empezar a limitar libertades.
pasa porque sigue siendo un pendiente de la autoridad el generar la armonización de derechos, porque es un pseudo problema decir que porque alguien se manifiesta, alguien debe ser necesariamente afectado. En primera es porque algo falló en la comunicación de la autoridad, que la persona salió a la calle a legítimamente exigir algún derecho. Y la otra es cómo generar justo esos consensos, esa armonización, para que sin que se pierda un derecho, se logre el ejercicio de otros. Y sí, muy importante sensibilizar, como lo hemos podido hacer en momentos aquí en la ciudad con los manifestantes, el hecho de que no permitan que se les infiltren personas que puedan deslegitimar la manifestación, o el hecho de que haya ya reglas claras de cuando tenga que transitar alguna ambulancia, tenga que transitar algún medio que necesita una urgencia de paso, pues se pueda dialogar para llevar a cabo esta situación. Pero digo, no tengamos cuidado porque siempre este tipo de situaciones, ya el colmo es decir que pues hay que regular las marchas porque hay contaminación. No, perdón. Ese no puede ser el pretexto para limitar libertades. Empecemos con que hay 20 años que no se atendieron problemas estructurales de la ciudad, pero esa parte por eso hay que entrarle muy con cuidado, porque finalmente siempre hay rutas, siempre hay vías, siempre hay modalidades y le toca a la autoridad, que es lo que nos toca a nosotros observar, que no haya esas tentaciones represoras o limitantes que no se justifican en una sociedad democrática. Hay una construcción en Coyoacán, Los Reyes, Montserrat 525, hay un pozo de agua y están construyendo 1000 viviendas. ¿La comisión tiene alguna queja? ¿Ustedes se van a pronunciar en algo? No la tenemos, pero lo que haríamos sería revisar porque estamos haciendo todo un diagnóstico en la ciudad de todo lo que implica construcciones irregulares. Sigue siendo el foco rojo, estamos dando seguimiento y vamos a ver si algo se puede actualizar en la propia asamblea por el tema de los cambios de uso de suelo, las situaciones de la coordinación entre autoridades para el tema de las suspensiones, pero insisto, volviendo al tema de los derechos urbanos y el derecho a la metrópoli y el desarrollo urbano, justo estas situaciones de no planeación de largo plazo respecto a hacer este tipo de construcciones puede afectar el derecho al agua, porque ahora vemos lugares donde tienen el acceso pero no el suministro, o sea que se interrumpe. Tenemos lugares donde tienen hundimiento, a kilómetros de distancia de donde lo está propiciando es otra construcción. Vemos problemas de movilidad, vemos problemas hasta de fraudes porque las construcciones traen vicios ocultos y hay un comprador de buena fe y luego no se puede demoler el edificio. Hay bastantes cuestiones que se va a convertir, y ya lo hemos alertado hace más de 1 año y medio, en el foco rojo de la ciudad, porque están generando condiciones que no van a permitir ni el tránsito y trasciende por lo menos a 12 derechos este tipo de situaciones. Sí, vamos ya a manejar una política más integral, incluso este año estamos preparando el informe especial en el tema del uso del espacio público, la cuestión de la recuperación para una cuestión de jóvenes para sacarlos de temas de violencia, pero sigue siendo y lo vamos a posicionar, ya lo hicimos en Toluca en tema hábitat, lo vamos a posicionar tanto a la ONU y al CEPAL para que sea en política pública integral y en la propia Constitución. Debe haber una planeación de mediano plazo, ya estamos con los problemas en diversas construcciones, entonces sí queremos que ya sea una cuestión integral, más allá de estos permisos que se están dando, sino que haya una planeación integral del cambio de uso de suelo, la afectación, las situaciones entre los vecinos, obras peligrosas y hasta fraudes. La Secretaría de Desarrollo Social les envió un protocolo de actuación que van a hacer para el tratamiento que le van a dar o el trato que les van a dar a las personas en situación de calle. Entiendo que ya les entregaron a ustedes los puntos que habría como que corregir. Me gustaría saber cuáles son los señalamientos que ustedes vieron en ese protocolo que tendrían que corregir. Bueno, más bien te complemento que acabo de reenviar las observaciones a las observaciones iniciales, porque hace falta más bien la integración de por lo menos un 50% de los puntos que nosotros propusimos desde una visión de derechos humanos. Es muy importante en el tema de poblaciones en situación de calle el que sea de manera diferenciada e integral, que no haya una situación de desplazamiento forzado, que no haya una situación de limpieza social, que no haya una situación de criminalización y que se les escuche en cada una de sus características, porque son por lo menos 3 generaciones diferentes, historias de vida diferentes y no es un problema homogéneo. Como comisión, y siempre con esta apertura, no sustituimos el trabajo que le toque hacer a la autoridad, pero ya que pretende generar este protocolo, sí enviamos diversas observaciones, que justo el día de ayer le estuve reenviando al señor secretario para su valoración, porque tiene una muy buena oportunidad de que se entreguen esos estándares y esperaríamos que también participe sociedad civil, porque sobre todo ellos tienen muy buena experiencia en más de 20 años de este tema, para que puedan enriquecer el documento. Pero también hay que recordar, el protocolo por el momento sería una medida inmediata para que las autoridades se articulen. Falta una ley, hay 2 leyes que quedaron en la congeladora y que ni siquiera se dictaminaron en este periodo en la Asamblea. Vamos a hacer una estrategia de la mano de sociedad civil para que en este periodo, en lo que se abre la
próxima legislatura, por septiembre, se integre un foro de retomar el informe que tenemos nosotros especial en la comisión, las propuestas de sociedad civil y literal rescatemos esa ley que quedó en la congeladora en la legislatura anterior para que sea ahí sí obligatorio la interlocución entre autoridades, la coordinación, las mejores, hasta la asignación de presupuesto que pudieran tener previsto y entonces sí sea una política integral. ¿Cuántas personas en situación de calle hay en el DF? Es que desde ahí tenemos un problema, los diagnósticos pasan por el simple hecho de decir que no hay censos confiables. Lo grave es que podemos hablar de aproximadamente, y como te estoy dando un dato que es una aproximación, 5,000 personas. Estamos hablando que en todas las delegaciones hay alguna persona en estas condiciones. Estamos hablando que ya están naciendo niñas y niños en situación de calle, ya no son adultos mayores que perdieron un empleo, ya no son jóvenes que salieron por violencia intrafamiliar, ya están naciendo en calle. Entonces es un problema en el sentido de que tenemos que ver en qué calidad se está dando. Y otra y muy importante, y la estamos también nosotros diagnosticando, temas de violencia donde estamos detectando situación de homicidios de personas de situación de calle. Lo estamos diagnosticando, no quiero yo anticiparme porque estamos recabando la información y vamos a exigir a la Secretaría de Seguridad que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, pero recientemente hubo el fallecimiento de una persona que fue golpeada. Entonces, estamos revisando y esta comisión, por supuesto, e insisto, vamos a estar acompañando, visibilizando y haciendo valer los derechos de este grupo poblacional. Lo que nos interesa justo en el marco de este protocolo es que haya esta articulación de las autoridades de manera inmediata, que llamen a las delegaciones también para que se coordinen, no pueden desarticularse porque solo desplazan los problemas y generan conflictos entre vecinas y vecinos, y la otra es la ley. Mientras no esté la ley para que les pueda afincar las competencias a cada autoridad, no tenemos ni siquiera modalidad también para nosotros hacer las exigencias. Eso sí, vamos a estar preparando, tenemos más de 47 quejas en la materia en la comisión y vamos a estar preparando una recomendación que venga con todos los puntos estructurales, aparte de los de las víctimas, para que esos sean los insumos que se contemplen también en la ley. Los temas que tomaron en esta nueva recomendación que le dieron. Eso te la paso porque es muy específico, pero te la damos, no, ¿Sí? no hay problema. Finalmente lo que queremos es que se integren y se valoren. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, gracias a todas y todos.